Hola, hola, muy buenas noches para todos. Sean todos bienvenidos a este penúltimo encuentro de nuestro conversatorio. Y hoy es un día muy especial. Tenemos a una invitada de honor. Ella es la señora María Gloria Penayo de Duarte. Y así que estamos expectantes en esta noche para conocer más acerca de nuestro tema de la integridad espiritual. También estaremos compartiendo con ella. Así que sean todos bienvenidos. Gracias a los que se están conectando, los que nos están siguiendo ahora en vía Facebook, también bienvenidos. A cada uno de mis compañeros, profesor también. Sean todos bienvenidos y a aprender y disfrutar de esta noche. Adelante, profesor. Queremos conocerle más a nuestra invitada de hoy. Muy buenas noches para vos, Avi, y para los integrantes, también para los que nos siguen en las redes. Es un gusto, es un privilegio compartir otra vez en esta noche y un tema muy desafiante, ¿no? La integridad espiritual. Creo que es un tema muy, muy desafiante para cada uno de nosotros. Y también tengo el honor y el gusto de presentar nuestra invitada especial para esta noche, que es la señora Gloria Duarte, ex primera dama y una hermana en la fe, una mujer luchadora por, podríamos decir, por la integridad espiritual. Hemos caminado juntos por mucho tiempo. Y en ese sentido soy testigo de que esto realmente para ella siempre ha sido una prioridad, una lucha moviéndose en diferentes áreas de la vida y procurar ser un testimonio integral acerca de la fe en Jesús. Es algo muy parte de su vida y de su corazón. Seas muy bienvenida, hermana Gloria. Es un privilegio tenerte aquí. Gracias por acompañarnos. No sé, Avi, me imagino que vas a presentar brevemente los compañeros también y después de repente le ofreces la palabra a la señora. ¿Qué te parece? Sí, profe. Y bueno, hoy están con nosotros también nuestro compañero Marcelo Centurión, Cristian Unruh, Kevin Galeano, María Isabel, Lucas Oliveira. Sean todos bienvenidos también. Hoy estamos todos juntos compartiendo de este espacio muy especial. Y bueno, para comenzar, y también luego queremos escucharle más acerca de nuestra invitada del día de hoy. Para comenzar, queremos leer una parte de la palabra de Dios que se encuentra en Proverbios 10:9, que habla justamente acerca de la integridad. Y dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Así que con esto queremos iniciar y también queremos escuchar un poco más a la señora María Gloria. Adelante. Un privilegio muy grande compartir con ustedes. Gracias, Pastor Víctor, apreciados estudiantes y a cada una de las personas que están conectadas. Es un tema apasionante, desafiante, el de la integridad, y realmente es un proceso. Quiero contarles que tenemos 6 hijos y 6 nietos. Y realmente el estar viviendo en forma íntegra y sobre todo que el evangelio, lo que nosotros creemos, ponerlo en práctica es un desafío constante, es una lucha diaria, porque la apariencia, yo creo que es muy importante también definir un poco la apariencia y la integridad, porque la apariencia o la imagen es algo diferente a la integridad, porque con las redes y con tantas cosas estamos a veces muy ocupados en tener una buena imagen, y no está mal, la gente desea tener una buena imagen y es correcto, pero hay una diferencia sustancial con la integridad, porque la integridad es, como siempre, Pastor Víctor, y desde el principio, caminando, él decía que es el reto de cada cristiano, de cada cristiana, es expresar en forma práctica nuestra espiritualidad. Y esa coherencia,
entre lo que creemos, en la fe que tenemos, que profesamos, nuestras creencias y el estilo de vida es lo que llamamos integridad. Y como cristianos estamos llamados a tener una vida de fe y ser personas íntegras, porque es fácil conocernos la Biblia de tapa a tapa, participar de ritualismo, pero estar lejos de la integridad es una lucha diaria. Y es todo un proceso. Desde que me inicié en Raíces, en el año, allá por el año, cuando se abre Raíces, fue en el 96, tengo entendido, ¿verdad, Pastor Víctor? Se abre la iglesia. 97. El 97, sí. Yo participé del primer culto, pero ya antes estaba siendo discipulada. Así que fue un caminar largo y formo parte de la iglesia, testimoniando públicamente mi fe el 30 de noviembre de 1997. Justo, mira, pastor, encontré mi certificado. Mira un poco. Estaba firmado por el abuelo, el papá de Marlene, es la profe de ustedes. Sí, sí. Sí, y qué bueno. Realmente es apasionante seguir a Cristo o dejarnos encontrar por Él. Yo lo que creo es que Él nos busca a todos y el tema es dejarnos encontrar por Él. Y es un proceso que va a durar toda la vida. Y queridos estudiantes, me encanta estar en contacto con ustedes también, porque quiero decirles, ustedes son muy privilegiados de formar parte del IBA. Saben que yo tenía un sueño que ser parte del IBA, estudiar en el IBA. Y en el año 99 yo me inscribo y voy a tomar algunas materias, porque no podía tomar todas las materias ya casada con los compromisos, con los hijos, pero luego tuve que dejar lastimosamente porque ya mi esposo asumía compromisos que requerían también mi presencia, estar con los hijos, con la familia. Me hubiera gustado tanto tener ese privilegio que ustedes tienen hoy, porque no podemos amar lo que no conocemos. Y para conocer al Señor debemos de ir a su palabra, debemos de estudiar su palabra. Él nos dejó, nosotros solemos decir, nuestra constitución, porque ahí encontramos toda la sabiduría, el tesoro que se revela, que el Espíritu Santo revela con poder. Y entonces esa es una de mis frustraciones, de que tan poquito tiempo pude estar, pero recuerdo al profesor Flavio, no sé si está todavía el profesor Flavio Florentín, que era mi profe de introducción al Antiguo Testamento. Le recuerdo a la profe Marlene, inclusive le recuerdo a la profe Elfride Verón. En fin, ese poco tiempo que estuve me sentí tan a gusto y sobre todo tan desafiada, porque... Hermana Gloria, sabes que cada tanto solemos tener una abuela en el IBA que termina los 4 años y parece que ahora ya nos falta otra vez una abuela. Buena oportunidad para que yo me anote. Está Así bien. es. Disculpe la interrupción, sigue nomás. No, y decía de que les admiro mucho que a esta edad ustedes como jóvenes se estén formando, se estén capacitando. Y yo sé que el IBA da las herramientas más importantes para todo ser humano, porque somos peregrinos y al transitar por este camino se nos presentan tantas cosas y como cristianos tenemos una misión muy importante que es nuestro querido pastor Alberto Enns repetía con tanta frecuencia, también el pastor Víctor, el ser discípulos de Jesús y también hacer discípulos, prepararnos para compartir las buenas nuevas con otros. Esa es nuestra misión, ¿verdad? Y más que nunca es importante, por eso
conocer la palabra de Dios, conocerla a Dios. No podemos conocer ni amar a alguien a quien no le conocemos. Y a Dios le podemos conocer. Yo creo que la principal forma de conocerlo es a través de su palabra, estudiando su palabra. También observando la naturaleza, porque Él se manifiesta en la naturaleza. También con los amigos. Tan importante es la comunidad. No podemos solos. Y quiero por eso, una vez más, animar al querido pastor Víctor Val, que está al frente, y a todos los profes, a ustedes que están liderando, porque yo sé que del IBA salen líderes con un pensamiento muy sano y una actitud muy sana. Por lo menos esa herramienta se otorga, que es muy importante. Muchísimas gracias, muy lindo testimonio. Podemos ver de qué maneras Dios obró en tu vida. Y gracias por compartir con nosotros. Es muy alentador también para nosotros escuchar esto de tu parte también. Y bueno, entonces ya nos has dado un poco una introducción acerca de lo que es la integridad. Y podemos decir entonces que la integridad es un estado de estar completo, como solemos decir, ser enteros. También me venía en la mente el ser transparente, el no ocultar nada. Y todo eso tiene mucho que ver también con la fidelidad a Dios, con nuestra fe en Dios. Estar conectados con Dios es fundamental para mantener nuestra integridad. Y bueno, compañeros, ¿qué más podemos decir acerca del significado de la integridad? Porque abarca muchos aspectos. Entonces, ¿qué podemos decir respecto a este tema también? Y también algo muy importante es unir nuestra fe, nuestras creencias con nuestro estilo de vida. También, como le estaba diciendo nuestra invitada, no solo se trata de creer, de tener fe, sino también de accionar, de demostrar con nuestra forma de ser esa integridad, lo que creemos en Dios. Creo que es importante resaltar también en nuestros tiempos lo que la señora Gloria también ya dijo, el tema de nosotros podemos fácilmente hoy en día presentar una imagen en las redes sociales, incluso para gente, digamos, que está más en el foco de la atención, incluso ante las cámaras públicamente, muchas veces logran presentar una imagen y no necesariamente es lo que uno realmente es. Y de ahí la importancia de que nosotros como creyentes seamos en todas partes lo que realmente decimos ser, ¿verdad? En ese sentido, mi padre, por ejemplo, un tiempo trabajaba revelando fotos y él tiene que guardar el silencio sobre ciertas cosas que ve. Pero mencionó nomás algunas veces, sin mencionar nombres y cosas así específicas, pero personas que él conocía yéndose de vacaciones y haciendo cosas que acá entre los conocidos no harían, ¿verdad? Entonces, yo creo que integridad es realmente ser lo mismo que soy enfrente de la gente cuando estoy solo. Tal vez para estar agregando y tal vez ir dialogando sobre esto, señora Gloria, ¿por qué tendríamos que ser íntegros? Y una pregunta que tal vez para explicar más también, muchas veces a nosotros los cristianos nos cuestionan eso, ustedes saben mucho la Biblia, etcétera, pero necesitamos ir enfatizando justamente esto de poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Entonces tal vez si quisieras aportar un poco más acerca de por qué tendríamos que ser íntegros como cristianos, por qué practicar lo que creemos. Sí. Primero porque nosotros somos embajadores del Señor, modelamos a Jesús. Y la gente, nuestra misión es llegar hasta la gente, hablarle de Jesús, hablarle de las buenas nuevas. Y la gente va a estar observando si nuestra actitud, nuestras intenciones son coherentes con lo que nosotros decimos. Y
sobre todas las cosas, la integridad tiene mucho que ver con lo que lo que hay en nuestro corazón. Si hay un corazón transformado por Dios. Porque cuando venimos al Señor, el Señor va trabajando en cada una de nosotros. Y Él va transformando nuestro corazón. No podemos ser iguales. No podemos nunca ser las mismas personas antes y después de conocer a Jesús. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Y el pecado es a veces muy sutil, o sea que en nuestra sociedad se llama pecado, o más bien ni se le quiere llamar pecado, se llama errores o fallas. Solamente se anota o se tiene en cuenta lo que tiene consecuencias fuertes, ¿sí? Sin embargo, el Señor no hace categoría, Él no categoriza los pecados. Sí tiene consecuencias diferentes, pero a veces es muy sutil. Y vivimos en un mundo donde mentir de repente no está mal, o la soberbia quizás se ve como algo bueno, el orgullo, o la gente dice, qué elevada tiene su autoestima, qué carácter tiene. Y sin embargo, el Señor Jesús nos habla de otra forma, nos habla de que debemos de perdonar. Dice, deja la ira, desecha el enojo, mía es la venganza, yo pagaré. Y en el mundo, en la sociedad en que se vive, el no vengarse, el no es cosa de débiles. Por eso que el cristianismo es contracultura, porque los mandamientos del Señor muchas veces son locura para la gente o significa debilidad, pero muy por el contrario, se debe ser muy valiente y estar renacido para poder ser íntegros. Es cierto, hay conozco gente que no conoce al Señor y hasta atea, que yo creo que son íntegros, que son buenas personas. Son íntegros, son personas que difícilmente mienten, están basamentadas en valores morales. Ese es el fundamento. Pero como cristianos sabemos que nuestra propia justicia delante de Dios nos sirve, que somos justificados en Cristo, por Cristo, que Él tomó nuestro lugar, que Él pagó el precio de nuestros pecados, se hizo pecado para liberarnos. Y nosotros no estamos como cristianos en el más acá nomás, sino también en el más allá, porque nosotros creemos de que estamos de paso. Y al entender que estamos de paso, al comprender que nuestra vida es tan fugaz, entonces queremos invertir en el reino de los cielos y queremos que la cultura del reino de los cielos sea nuestra vida, vivir esa cultura del reino de los cielos. Vivimos en un mundo abierto, pluralista, y tenemos nuestra propia cultura, tradiciones que yo no estoy insinuando siquiera que la despreciemos, pero en primer lugar está la cultura del reino de Dios y todo lo que se contrapone a la cultura del reino de Dios, sí, como cristianos, como cristianas, debemos de dejar de lado. Entonces, sí. Sí, una pregunta. Cuando nos iniciamos en la fe, lo que vos mencionaste y describiste muy bien. Entonces, de repente, mucha gente lucha con cómo traducir su fe en su vida diaria. Me imagino que esto ha sido también tu lucha al inicio. ¿Cómo traducir la fe, tu confesión de fe, tu espiritualidad a la vida diaria? No sé si te sentirías libre de compartir un poco de las luchas y tensiones que esto causa. Sí, claro que sí, pastor. Sí, esa es una lucha y uno en ese proceso va madurando y va entendiendo muchas cosas. Es más, cuando yo le entregué recién mi vida al Señor, no entendí muy bien lo que hacía. Y
recién cuando fui estudiando la palabra, fui discipulada, fui entendiendo. Es más, yo me tuve que arrepentir de creerme buena, porque vengo a un hogar donde mis padres me infundieron valores morales sólidos. Y siempre escuchaba a mis tías, a mis primas, ay, ella es muy buena. Y entonces yo tuve que arrepentirme de eso, tuve que entender que mi naturaleza no es buena, que nací, porque en la palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Justo, no hay ni uno. Y a veces, y yo tuve que luchar mucho con también no tener una fe fingida, sino una fe auténtica, no querer imitar. Porque a veces cuando ponemos algo, un reloj auténtico y otro falso, parecen muy parecidos, muy poca gente distingue. Pero dicen los expertos en el tema de falsificaciones que para conocer bien, no es que tiene que mirar lo falsificado, sino el original debe conocer muy bien para saber si es original. Entonces, es una lucha. Tuve que luchar mucho con mis actitudes de soberbia, de vanidad, también de autosuficiencia, de querer yo controlar, hasta hoy esa es mi lucha, de querer yo controlar la situación, de no descansar en Dios, el afán, la ansiedad, y sobre todo en el mundo en que yo me muevo, es un mundo agitado, atravesado por la política. Yo sé que en todas partes es así, también en la iglesia no es fácil, con la prensa, los empresarios, cualquier profesión, pero el tema es radical, y ser radical tiene su costo y tiene su esfuerzo, es caminar día a día. Y entendí que alejándonos un poquito de la cruz de Cristo, ya entramos en un terreno peligroso, minado. Entonces, cuanto más nos alejamos de la cruz de Cristo y empezamos a confiar en nosotras, entramos en un terreno peligroso. Yo siempre digo que mi peor enemigo soy yo misma. Y le pido al Señor en mis oraciones, Señor, por favor, líbrame de mí misma. Y cuando estamos bajo presión, es lo que sale. Eso es lo que somos. El pastor Alberto Enns decía que muchos definían pecado recién cuando se hacía público. Mientras yo lo hago a escondidas y a puerta cerrada, y mientras la gente no se entera, yo estoy tranquila. Y a veces quizá mi conciencia me pueda remorder, pero no. Cuando se hace público, recién pareciera que la gente despierta y dice, eso es pecado. Pero en una comunión íntima con el Señor, de ser así como María, habló de Marta y María en ese cuadro tan bello, cuando Marta estaba con tantos afanes. Tantas veces yo era más Marta que María, queriendo hacer y descuidando el ser. Y solamente también con las pruebas y los momentos difíciles que uno pasa, es ahí cuando estamos en manos del alfarero divino y en el yunque y pasamos por fuego. Es ahí donde aprendemos humildad, aprendemos dependencia, aprendemos sumisión al Señor. Y mientras todo parece que está todo tan bien, tan tranquilo, yo a veces digo que si nunca nos enfermamos no podemos experimentar a un Dios sanador, a un Dios que contiene, que restaura. Si nunca nos falta nada, no podemos experimentar a un Dios proveedor. No es que uno quiera pasar mal, pero vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo donde va a haber momentos difíciles, tropiezos, caídas, y es ahí cuando nuestra fe es probada.
el tema es volver a levantarnos. Y la clave es el amor de Dios, su gracia, su misericordia. Y mi oración diaria es, Señor, quiero amarte más. Porque yo sé que Él me ama. No puedo describir cómo me ama y le ama a cada uno de ustedes. Tan grande el amor que el punto culminante es la cruz. Entregó a su único hijo para que nosotros seamos libres. Es tan grande ese amor. Su misericordia se renueva cada día. Y yo siento que mi amor es tan pequeño. Pero le pido al Espíritu Santo que derrame su amor en mi corazón y que pueda ser auténtica. Que mi fe no sea una fe fingida, una fe impostada, ni imitar a alguien, sino así como el Señor me conoce, me hizo, que yo pueda responder con autenticidad, con integridad. Es una lucha y no fácil. Yo creo que usted resaltó algo muy importante ahí, el hecho de que si, cómo diferenciar una copia de algo original y enfocarnos en el original, ¿verdad? Y también usted al comienzo de lo que recién dijo, comparó ahí nuestra integridad con la de gente que de repente no son creyentes. Entonces, resaltar que nuestra integridad se tiene que basar en que nosotros somos representantes de Dios acá en la tierra. Somos su brazo activo. La iglesia es el cuerpo de Dios, como dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, que nuestros actos realmente siempre apunten a representar a Él. Ahí creo que vamos a realmente encontrar eso de enfocarnos en Él, enfocarnos en el original y ser realmente completamente íntegros, porque no vamos a buscar en nosotros la fuerza de actuar bien. Y también vamos a evitar lo que a mí me han dicho varias personas que se definen ateos, que su problema en realidad no es tanto con Dios, sino justamente con los representantes acá en la tierra. Que muchas veces gente se aleja de Dios por ser defraudados por nosotros. Es cierto. Y el Señor nos llama a ser sal y luz. Y eso es muy triste, es muy triste. Bueno, muchas gracias, señora Gloria, por estas hermosas palabras también. Y gracias también a nuestros compañeros, pero también queremos escuchar a los que nos están siguiendo. Y teníamos también una pregunta. Dice, ¿el temor o reverencia a Dios nos lleva a ser íntegros? Entonces, es como que hace una diferencia. El temor o la reverencia a Dios es lo que nos hace íntegros delante de Dios. Es así porque cuando tenemos un temor reverente al Señor, eso hace que nosotros seamos íntegros, porque no queremos fallarle a Dios. Ese amor, ese miedo a querer fallarle, no miedo en el sentido de temerle a Él como un juez castigador, sino el hecho de no querer fallarle a nuestro Señor. Así mismo. Es interesante sobre el tema del costo, porque ciertamente ser íntegro cuesta mucho, pero nosotros diríamos en nuestra cultura paraguaya que el íntegro es duro o realmente tonto, porque es más fácil vivir dobles vidas y cuesta. Pero realmente un hombre y una mujer íntegra vale mucho, no solamente delante de los ojos de Dios, sino también de la sociedad, porque vivimos en una sociedad que vive con relaciones superficiales. Si no hay integridad, no es genuino. Y también en varios sectores de la sociedad se requieren personas íntegras. Nadie quiere en su empresa una persona que no es íntegra. Pero es muy fácil caer, de repente uno es cristiano y no está siendo íntegro. Señora María Gloria, ¿qué consejos prácticos le daría usted a un cristiano de repente que está viendo la transmisión y está consciente? Dice, yo no llevo una vida íntegra,
pero ya mucho tiempo que soy cristiano y difícil cambiar. Cuando el Señor viene a nuestras vidas y le damos lugar y lo hacemos Señor de nuestra vida, que Él se siente que Él se siente en el trono de nuestro corazón y que Él gobierne nuestra vida, significa renunciamiento, significa tomar decisiones, renunciar al yo, renunciar a la carnalidad, a lo que nuestra naturaleza humana está tan proclive, ejemplo, la ira, la mentira, la rabia, tantas otras cosas, ¿verdad? Leer la palabra de Dios es el alimento más importante y su palabra se hace nueva cada mañana, es alimento fresco. Atesorar la palabra del Señor y obedecer sus mandatos, pero no lo podemos hacer por nuestra propia fuerza, sino debe haber un cambio, una transformación interior. Pedirle al Espíritu Santo que revele su palabra, pedirle al Espíritu Santo que fluya en nuestras vidas, porque cuando el Espíritu Santo revela su palabra, muestra nuestros pecados, nos enseña a orar, nos fortalece. Es ahí cuando empezamos a un cambio, a vivir de una forma diferente a como vivíamos. Y si estamos con esas luchas de que le hemos entregado nuestra vida al Señor y no podemos superar muchas cosas, quizás necesitamos entender mejor quién es el Señor, saber mejor los atributos de Dios y sobre todas las cosas, perseverar, ser como los pámpanos, las ramas que están unidas a la vid. Ese pasaje tan bello que está en Juan 15, dice, separados de mí nada van a poder hacer. Yo soy la vid, ustedes son las ramas, los pámpanos. Y el deseo del Señor es que llevemos fruto y que esos frutos se vean. Y esos frutos la gente está mirando y no lo vamos a hacer solo por la gente. En primer lugar, vamos a hacer para glorificar al Señor. Y en segundo lugar, para que el mundo vea y crea. Y es tan importante también presentar un evangelio sano, un evangelio puro, porque hoy día hay mucha tendencia a diluir un poco el evangelio y lastimosamente se presenta un evangelio de mucha oferta y de poca demanda. Y hemos escuchado con tristeza decir, entregate al Señor que todo te va a ir bien si te entregas al Señor. Y a veces hay frustraciones en la gente y no es así. No es así que si nos entregamos al Señor todo nos va a ir bien. En lo temporal, si nos entregamos al Señor, tenemos una nueva identidad que nadie nos puede quitar. Y eso es lo más importante, entender quiénes somos. Yo creo que ahí está un poco la clave también, en la identidad, entender quién soy yo, quién soy. Y luego perseverar y también estar en comunidad. Porque cuando estamos solos, no podemos. Es muy importante la iglesia local. Es muy importante hacer vida de iglesia, tener estudios bíblicos, grupos hogareños, células, y tener también, buscar la dirección, si tenemos esos problemas, buscar la dirección de alguien que nos pueda ayudar al crecimiento de nuestra fe. Muchas gracias. Y bueno, creemos que Jesús es nuestro mayor ejemplo de integridad, de ser íntegros, y ya Él estando aquí en la tierra demostró de muchas maneras cómo ser íntegros y también va muy unido, así como lo estabas mencionando anteriormente. Eso ya tiene que ver bien con el interior, con el corazón, con las intenciones de uno mismo. No solo ser íntegro es lo que nosotros demostramos, sino también lo que nosotros somos por dentro. Y entonces aquí podemos relacionar con el Sermón del Monte también, donde Jesús hizo muchas enseñanzas de qué maneras uno ya demuestra la integridad dentro de su corazón ya, porque ahí es donde está todo lo que vos demostrás por fuera. Entonces, ¿qué implicancias tiene para nosotros hoy en día las enseñanzas de Jesús
con el Sermón del Monte, todo lo que Jesús estuvo explicando, también el de ser íntegros por dentro y no solo por fuera, lo que nosotros demostramos, porque tendemos a caer en la hipocresía también muchas veces, y esto es lo que Jesús enfatizaba, que no seamos personas que quieran demostrar ser perfectos, hacer obras solo para que los demás nos vean. Esto es lo que Jesús no quería justamente y enfatizó bastante en el Sermón del Monte. Entonces, ¿qué implicancias tiene esto para nuestra actualidad? ¿Cómo podemos aplicarlo? ¿Qué ejemplos podrías darnos de llevar a cabo esta enseñanza de Jesús? El Sermón del Monte es considerado por creyentes y no creyentes como el discurso más grande de la humanidad. Y creo de que el Sermón del Monte, antes de tener carácter de ley, más bien es un privilegio, son las buenas nuevas. No se puede ni siquiera hacer lo que dijo el Señor en Mateo a partir de 5 y habló de las bienaventuranzas, el Sermón del Monte, cuando no hay una transformación en el corazón, cuando no hay un nuevo nacimiento. Es imposible. Nadie podría hacerlo. Así que también vemos a Jesús haciendo tanto énfasis en la integridad, pidiendo de que renunciemos a nuestros derechos muchas veces. Cuando habla de si te pegan en una mejilla, ofrecer la otra mejilla. Y hoy día eso, y siempre es la parte más difícil, porque está la defensa natural de nuestros derechos. Ahora, eso no significa que vamos a permitir de que la gente abuse de nosotros o de que vamos a permitir maltratos y vamos a vivir en una relación tóxica. No se trata de eso. Se trata de que la ley pueda convertirse en gracia, en algo que podamos vivirlo a plenitud y brota del corazón como agradecimiento cuando el corazón está transformado, cuando el Señor tocó el corazón y cambió ese corazón de piedra por un corazón de carne que late por el Señor. Y a mí me impresiona muchísimo cuando Jesús exhorta tan fuertemente a los que se creen buenos y a los que se creen y a los que creen que están muy bien y que están cumpliendo con la ley, y a los fariseos y otros que estaban demasiado centrados en la ley, en los rituales y creyendo que de esa forma estaba siendo una persona íntegra. Y inclusive llegó tan lejos, o sea, el Señor fue tan fuerte al decir sepulcros blanqueados o al hablar de con su boca nomás me honran, pero su corazón está lejos de mí. Cuando él decía el verdadero ayuno es el corazón contrito y humillado delante de mí, no es por sacrificio, no quiero sus sacrificios, sino yo quiero un corazón rendido. Y solamente cuando hay una rendición total, el Sermón del Monte puede convertirse realmente en un estilo de vida y podemos cumplir con lo que Jesús hablaba cuando de esa honestidad versus mentira, de la humildad, porque Jesús tuvo un ministerio tan integral, sin pecado, tentado en todo, no hay nada de lo que nosotros pasamos que él no pasó y él lo pudo soportar. Y él dijo, no están solos, venga lo que venga, yo estoy con ustedes y ahora me voy y le dejo el Espíritu Santo para que esté con ustedes. No estamos solos. Y solamente es posible cuando hay un corazón renacido. Imposible de otra forma. Y es muy lindo como usted dijo, una nueva cultura o una cultura diferente. Algunos autores incluso dicen que el Sermón del Monte en parte es una descripción cómo debería ser el ciudadano del reino del cielo, ¿verdad? Entonces, tipo, es un ideal a donde queremos llegar, a donde queremos apuntar para desarrollarnos hacia
esa persona que Dios quiere tener en nosotros. Y yo creo que es el ideal, perdón. Adelante. Sí, yo creo que es el ideal y es la meta que tenemos. Y es una lucha diaria para llegar a esa meta. También una de nuestros oyentes nos dice, Dios nos hace íntegros por medio de su presencia activa en nuestras vidas. Y esto es una verdad realmente. Y también hablando de integridad, hablamos de verdad, de honestidad, así como ya estábamos mencionando. Entonces, ¿de qué maneras nosotros podemos enfatizar y también enseñar a ser personas honestas, a apuntar a la honestidad, a ser justos en el lugar donde estemos? Y también, como estábamos hablando de cultura, en nuestro contexto, ¿cómo nosotros podemos llevar a cabo, siendo embajadores de Cristo también, cómo nosotros podemos demostrar estas actitudes que Cristo espera de sus hijos justamente, de modo que podemos nosotros influenciar a la sociedad a ser una sociedad más honesta, más justa, que hable verdad, que viva la verdad? Sí. Y siendo hijos de Dios, siendo hijas de Dios y sobre todo entendiendo, amando a Dios, porque hay un mandamiento. Yo creo que el corazón de todo esto es el mandamiento que nos dio el Señor, que está en Mateo 22. Mateo 22, del 38 al 40, ¿verdad? Este es el primero y grande mandamiento. ¿Cuál? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El amor a Dios es el principal mandamiento, pero el amor, ese amor que es total, no un amor romántico, no un amor fingido, sino el amor de Dios, experimentar. Pero si yo no experimento el amor de Dios, si yo no experimento el perdón de Dios, no voy a poder proyectar eso. Por eso que es fundamental que yo pueda experimentar el perdón de Dios. Al experimentar el perdón de Dios, empiezo a conocerla a Dios, empiezo a extender perdón hacia los demás, misericordia hacia los demás. Cuando me doy cuenta que Dios me ama tanto, que derrama en mí su gracia, su misericordia, que el Espíritu Santo nos da esa plenitud y nos ayuda en nuestras debilidades. Es ahí recién como nosotros podemos vencer las tentaciones, porque todos tenemos tentaciones. Vivimos en un mundo consumista, materializado. Vivimos en un mundo donde la gente ni siquiera te dice, hola, ¿cómo estás? Sino te dice, ¿qué haces? Mucho énfasis en el hacer y de medir el éxito con estándares muy diferentes a los estándares del Señor. Y Él nos llama a hacer sal y luz, a hacer testimonio de Él en el lugar donde estamos. Y para esto se necesita una dependencia absoluta al Señor. Y como alguien dijo, no salirnos de su presencia, estar continuamente en su presencia y pedirle al Espíritu Santo que muestre nuestros pecados. Porque a veces nuestros pecados son muy sutiles y hasta a veces se disfraza de algo bueno, que para la gente es bueno, o que nosotros nos engañamos y creemos que estamos haciendo algo bueno. Y a veces somos muy hipócritas y vemos eso. Y eso hace que la gente se aparte de las iglesias, hace que la gente reniegue de Dios. Y es ahí donde tenemos un compromiso muy serio y una responsabilidad muy grande que a mí me hace temblar. Que somos cartas abiertas.
Y a veces no se necesitan demasiado palabras, sino el testimonio de vida y la intención cuando vamos a actuar, a hacer algo, ¿qué me mueve a esto? La motivación con que hago esto. ¿Hago para lucirme? ¿Algo para impresionar a la gente? ¿Por qué lo hago? Y esas son luchas que tenemos. Señora Gloria, gracias por sus palabras. Gracias por lo que ha comentado hasta el momento. En su opinión, me gustaría preguntarle ¿de qué manera se puede ser íntegro cuando las leyes locales, ya sea nacionales de cada ciudad, no van de acuerdo a la palabra de Dios? Sí. Nosotros, precisamente, es increíble porque yo estaba leyendo estaba repasando y leyendo mi pacto con Dios, ¿verdad? Y la iglesia, en relación a los demás que quiero, en relación a la iglesia, en relación a Dios, en relación a la familia, y acá dice en relación al Estado, ¿verdad? Es, en primer lugar, es interceder por el gobierno, porque el Señor nos llama a orar por las autoridades. En segundo lugar, cumplir con mis deberes de ciudadano en el temor de Dios. Y está la cita de Romanos 13, 1:10, de 1 Pedro 2:13. Tercero, ser obediente a las leyes de mi país, en tanto estas no vayan en contra de los mandamientos de Dios. Hechos 4:29 y también 5:29. Promover la reconciliación y la paz venciendo el mal con el bien. Entonces, siempre fuimos discipuladas en la iglesia a través del pastor Víctor, de nuestros pastores, del equipo pastoral, siempre, y bueno, acá está mi firma y todo. Me comprometo a esto y el Señor nos ayuda a entender de que las leyes de Dios están en primer lugar. Si esto se contrapone a otras leyes, yo no puedo no puedo de ninguna manera violentar las leyes de Dios. Y lastimosamente, si se contrapone, voy a tener que hacer a un lado y no cumplirla. Haciendo una observación en la humildad, ¿verdad? Cuán delicado es, porque cualquier uno puede hacer un lindo discurso y no estar conectado con Dios o no estar realmente en unión con Dios, ¿verdad? Y en el ámbito de la espiritualidad, sabemos que a veces caemos en una monotonía, o sea, una oración monótona y todo lo demás. Y cuán delicado también es la integridad en ese ámbito, la monotonía y la integridad. Y tengo una pregunta respecto a esto. Una disciplina espiritual, por ejemplo, como la oración, cuando se vuelve monótona, ¿se puede decir que carece de integridad? No necesariamente. A veces pasamos por desiertos y a veces no tenemos ganas de orar y a veces no se trata tampoco de emociones nada más, sino de obediencia. Yo creo que una persona íntegra ora aunque no sienta nada, porque a veces es así. Y a mí por lo menos me cuesta mucho orar cuando estoy en problemas. Me es más fácil orar cuando estoy bien, alabarle al Señor, agradecerle. Me nacen palabras de agradecimiento cuando me va todo bien. Cuando las cosas no me van bien, me cuesta más orar. Pero ahí es obedecer a Dios. Obedecer aunque yo no quiera. Hay veces que estoy cansada y no quiero leer su palabra, pero lo hago por obediencia. Eso no significa que esté siendo hipócrita. Eso significa que tengo amor a Dios y también lo hago porque a mí me beneficia. Si yo un día no oro, no leo la Biblia, Dios no me va a condenar. Nuestra identidad nadie nos puede arrebatar. Somos hijos, hijas de Dios. Pero ¿quién pierde?
soy yo la que va a perder, voy a perder fuerzas, y eso me pasa cuando no oro con frecuencia, cuando me dejo ganar por el afán, por la agitación, cuando presto más atención a elementos distractores, cuando no escucho la voz de Dios, cuando no me encierro, digo, cuando no tapo mis oídos a otras voces y estoy buscando la presencia del Señor. Soy yo la que pierde, porque mis defensas espirituales bajan y no estoy equipada como para afrontar un problema. Acá el tema es que cuando le tenemos a Dios en nuestro corazón y tenemos la presencia del Señor y somos hijos de Dios, estamos equipados para sobrellevar cosas fuertes, porque tenemos a quién ir. Obviamente, aparte de nuestra salvación, que es lo más importante, ¿verdad? Porque como cristianos y cristianos, nosotros, nuestra mirada está allá arriba. El Señor dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y el resto será añadido. A veces estamos más en el acá, en lo temporal, y a veces dejamos de mirar un poco hacia arriba. Yo en mi oración diaria, Señor, ayúdame a pensar en el reino de los cielos. La oración que Jesús nos enseñó dice que venga tu reino a nosotros. Ya estamos viviendo en ese pedacito reino que va a ir perfeccionándose cuando estemos en la presencia del Señor. Por eso es lo que nos motiva a orar y a presentar el Evangelio, porque creemos que acá en la tierra estamos de paso nada más. Y lo que no queremos es que la gente viva eternamente separada de Dios. Queremos que la gente siempre esté con Dios, aunque esté muerto, esté con Dios, porque no hay camino intermedio. A veces la gente cree que, bueno, puedo jugar un poquito, estar con un pie acá y con el otro pie allá, y no, eso es imposible. O somos o no somos. Y cuando ya partamos a la presencia del Señor, o termina nuestra vida acá, ya no existe la muerte. Jesús venció la muerte. Hay eternidad sin Dios o con Dios. Y lo que queremos es que la gente tenga eternidad con Dios. Eso es lo que a nosotros nos empuja a llevar las buenas nuevas y a luchar para agradar a Dios y para que nuestra vida sea atractiva para la gente, atractiva de seguir el Evangelio, de mostrar a Jesús, de que cuando nos miren, vean a Jesús y vean el obrar del Señor. Yo creo que ese es el milagro más grande, porque a veces buscamos milagros y hay milagros, pero el milagro más grande para mí es la transformación de una persona, el que obra solo el Señor. Yo te conozco desde cuando te iniciaste en la fe, como ya hablamos. He observado que siempre tenías o has tenido un fuerte deseo de conocer mejor las Sagradas Escrituras. O sea, esto era algo muy, muy especial que yo he observado en ti más que tal vez en otras personas. Si te puedo preguntar por una personal, ¿a qué se debe esto? Tu fuerte deseo de conocer mejor. No está directamente relacionado con el tema de la integridad, pero sí, en el fondo, sí. Entonces, ¿a qué se debe que vos tenés un tanto deseo, un deseo tan fuerte de conocer más la palabra? ¿Y cómo otros pueden aprender de esto? Porque entendí que el Señor nos ama mucho. Porque entendí que su amor es tan grande, su gracia, su paciencia. Y yo quiero ser una mujer que deja un legado de amor. Porque a veces cuando hablamos de legado, pensamos en ¿qué vamos a dejar? Bueno, está bien, una buena educación a los hijos es bueno. Queremos dejar quizás algo tangible, ser recordados. Yo quiero dejar un legado de amor, un legado indestructible para mis hijos, para mi esposo, para mis nietos, para mis familiares.
y quiero que cuando yo ya no esté, que ser recordada como una mujer apasionada por Jesús que luchó para dejar un legado indestructible. Porque podemos estar ocupados y ocupadas en tantas cosas que pueden redituar cosas buenas también, pero lo único que no perece, que no muere, es ese legado, transmitir el amor de Cristo y que ser partícipes y ser ciudadanos que ponen un granito de arena, que invitan a los demás a unirse para tener una sociedad mejor, más justa, más equitativa, una sociedad de servicio, que el amor de Cristo se traduzca en servicio al necesitado, entender la mano, el saber escuchar. Es así como quiero que me recuerden. Y a veces lucho, pastor, voy a ser muy sincera y oyente, y a veces lucho y digo, ¿por qué quiero eso? ¿Porque soy vanidosa o porque quiero nomás que me recuerden de la mejor forma posible? Y ahí es cuando le pido al Señor, Señor, si hay una motivación equivocada, limpia, y que mi motivación sea un amor por ti. Muchas gracias. También entonces podemos decir de que somos realmente responsables de nuestra propia integridad, pero también mucho tiene que ver con cuán aferrados estamos a Dios, porque esto constantemente lo estabas mencionando, cuán aferrado estar en nuestra comunión con Dios, en nuestra relación con Dios. Esto es fundamental, y yo también considero como fundamental, como nuestra base para tener una vida íntegra, porque ya como lo estaban diciendo, no podemos ser íntegros por nuestras propias fuerzas. Por más de que intentemos, no vamos a lograr al 100%. Es Dios quien nos da esa fuerza y ese querer como el hacer también, como nos dice también su palabra. Y bueno, tenemos la gran responsabilidad de ser íntegros porque Dios mismo es la verdad, Dios es íntegro, Dios es justo. Entonces nosotros como representantes de Dios tenemos ese llamado a ser también personas íntegras, personas de verdad. Así que tenemos un gran desafío. Muchas gracias por todos estos consejos también, señora María Gloria. Realmente pudimos aprender muchísimo en base a tus experiencias también, en base a tu testimonio. Pudimos ver también la obra de Dios en ti, y gracias por compartir esto tan hermoso también de tu parte. Y para finalizar, unas palabras más, director. Bueno, me uno a tu agradecimiento. Sinceramente, Gloria, muchas gracias por estar con nosotros. Amiga de IBA, para decirlo de alguna manera también, yo sé que vos amas al IBA y estás convencida de la necesidad de estudiar la palabra de Dios y conocerla mejor. Así que muchas gracias, y yo creo que mucha gente es animada por tu testimonio, y nosotros también. Yo creo que la palabra en sí, estos pensamientos acerca de la integridad son un gran desafío para nosotros, ¿no es cierto? Por lo menos en mi caso también, yo tengo luchas así también como vos mencionaste y otros. Y llevar realmente nuestra fe, nuestra espiritualidad a la práctica, al vivir diario, no es nada fácil, no es para cobardes, y en ese sentido yo creo que el tema merece ser considerado y debatido también, y de alguna manera también con nuestros propios testimonios. Bueno, muchas gracias a los compañeros también. Avi, la próxima vez va a ser nuestra última vez, y vamos a tener una cantidad de invitados especiales, ¿no? Que van a ser un grupo de estudiantes. Sí, así mismo. Entonces hoy cerramos con nuestra invitada de honor también. Cerramos con nuestros invitados. Hoy es el último miércoles que contamos con invitados de afuera, de nuestra familia del IBA. Y bueno, el próximo miércoles queremos cerrar con testimonios, así que no se pueden perder. Vamos a estar escuchando de qué maneras este espacio, este conversatorio ha ayudado a muchos jóvenes también. Así que estaremos también expectantes a conocer más de lo que ellos también tienen para decirnos.
Entonces, con esto cerramos. Profesor. Sí, muchas gracias. Y Muchas gracias. Buenas noches. Gracias y también a la señora María Gloria una vez más. Un gusto tenerte con nosotros. Igualmente, mucha fuerza. Que sigan capacitándose, formándose y quizás por ahí me tengan en algún momento por el IDEA, es mi sueño. Claro, un gusto. Darle a los jóvenes que tienen un llamado a hacerlo, vale la pena. El país necesita. Así mismo, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a los que nos estuvieron acompañando también. Será hasta la próxima. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones.